Wow, maravilloso fue el haber escuchado a un joven que viene de Buenaventura, cerca de ahí mismo de Cali, de la capital Cali, cerca donde él nos puede contar un poco sobre las cosas maravillosas que él pasó. Y viene de un seno cristiano, su padre y su madre, a pesar de todo su sueño era de viajar y lo logró. Y también escuchamos cómo se cayó ese famoso papel, cómo el milagro sucedió. Wow, estaba bendecido y estaba porque es un hombre que seguro llegará a muchas naciones. Y se dieron cuenta, muy buen músico, ¿no? Así mismo, Carlos, un tremendo adorador. ¿No? Sí. Él adora a Dios y uno puede ver también que lo adora de su corazón, porque en realidad podemos cantar bonito, pero si no sale de lo más profundo, a Dios no le agrada, porque el Señor lo que ve es tu corazón. Y así espero que Dios siga viendo tu corazón, que hoy vas a abrir. Vamos a inmediatamente con una famosísima cantante que te va a presentar el éxito de... Ella se llama Amy Grant y el éxito es Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you've set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de devoción. Y ya llegamos a nuestro tiempo, el tiempo perfecto, el tiempo de la palabra de Dios, donde vamos a leer y escuchar también lo que el Señor nos quiere decir en este día. Hoy vamos a leer del libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Día maravilloso que Dios nos llena. ¿Ya tienes tu Biblia en la mano? ¿Ya la tienes en la mano? ¿Ya estás listo? ¿Estás listo? Acuérdate, nuevamente te decimos que es Santiago, capítulo 5, versículo número 16. Y de esta manera Sharmila así lo lee. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Wow, definitivamente la oración es algo importante, y confesar nuestros pecados. Y el momento de orar es muy importante, orar por los demás, porque no olvide que no estamos solo en la vida, estamos llenos de cosas que debemos ofrecer a los demás. Dios sacrificó por cada uno de nosotros y nosotros podemos orar, igual que oramos por nuestros padres, oramos por nuestros hijos, por nuestra familia, oremos por el mundo, oremos por los demás. Y ante Dios demos la oportunidad de decirle nuestros pecados, nuestras faltas, para que Él nos perdone.
no es que significa que nosotros vamos a pecar y no importa, mañana volvemos y pecamos y seguimos pecando. No, tenemos que buscar un stop, una parada donde decimos ya basta. Vamos a empezar a buscar al Dios Todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios que nos llenará de cosas buenas y maravillosas, pero debes confesarlo a Él y debes orar cada día. Cuando te levantes en la mañana, dedica el tiempo. Tú dedicas tanto tiempo en ver películas, en ver tantas cosas. ¿Por qué no dedica tiempo a conversar con el que te ha creado, con el que te lo ha dado todo? Es tu oportunidad y hazlo por los demás, por tus vecinos, hazlo por tus amigos, por tus compañeros de trabajo. Dios está ahí y tú debes estar siempre con Él. Así mismo, y por eso, como dijo la palabra, que la oración ferviente de un justo tiene poder. Así de esta manera también vamos a presentarles a la pareja Medelhoff, que van a tener un tremendo segmento hoy donde nos van a hablar y te están retando para que atrevas a creer. Porque definitivamente te atreves. ¿Tú te atreves, Sharmila? Sí, yo me atrevo. Yo me atrevo. Nosotros nos atrevemos. ¿Y tú? ¿Te atreves A creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Hermanos, que Dios te bendiga otra vez en este segmento Atrévete a creer. Estamos contentos que estás sintonizando junto con nosotros otra vez en este segmento y que de verdad creemos juntos que Dios te va a bendecirte y a través de esta palabra va a refrescar una vez más en la palabra y que de verdad va a traer alimento para tu vida, para tu casa y para tu circunstancia. Junto conmigo mi esposa Ingrid Medelhoff. Así es, bendiciones a cada uno de los que nos sintonizan en y sea una bendición esta palabra que traigamos en este momento y atrévete a creer porque Dios tiene algo bueno y bello para ti, así es que recíbelo. Como dice en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida está en poder de la lengua. Entonces vamos a creer Dios levantando nuestra espada que representa la palabra de Dios en lo que alimentamos todos los días y vamos a creer en este acto simbólico, ¿ok? Esta es mi espada. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que yo puedo hacer y mi vida nunca más será lo mismo. Hermanos, creemos juntos que de verdad la palabra de Dios representa lo cual queremos para nuestra vida todos nuestros días. Entonces vamos a empezar viendo los cambios y vamos a ver el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, cambiando, transformando y haciendo cosas nuevas. Como dice en Revelación, que Él hace todo nuevo. Entonces creemos de verdad que Dios puede cambiar tu circunstancia, cambiar el situación donde tú encuentras hoy en día, en el desierto que tú te encuentras hoy en día, que Dios puede cambiar, transformar y reformar en una situación completamente nuevo, distinto para su gloria. Hoy tenemos una palabra tremendo que proviene de Dios y que de verdad ustedes donde te encuentres escuchando, mirando este programa, que de verdad te alimenta y que de verdad te puedo sacar un buen provecho de esta palabra. Queremos sacar un texto de la Biblia de Marcos capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Y si tienes tu Biblia ahí cerca de ti, puedes abrirla en Marcos 2, capítulo 1. Así es que la palabra de Dios dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos y trajeron un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en el que yacía el paralítico. Pues hermanos, qué tremendo palabra, porque de verdad mucho hoy en día se lee esta palabra y creo que solamente fue un acto de milagro otra vez. Pero como fue el último segmento de Atrévete a Creer, ya empezó hablando un poquito de romper el techo. Y hoy en día el nombre que yo dio este mensaje cortico fue romper el techo. Y si tú estás listo para romper el techo, porque de verdad lo que vimos aquí fue un acto sobrenatural, pero también la palabra perseverancia.
Porque cuando perseveramos juntos, cuando creemos juntos y atrevemos a creer que Dios puede hacerte un milagro, cuando nosotros también buscamos su presencia y buscamos ese milagro, podemos ver su poder sobrenatural en tu vida. El punto hoy en día para buscar a Dios, para buscar su poder en tu vida, no es para sentar y esperar hasta que Él obre en tu vida. No, más bien busca su presencia, perseverar en tu circunstancia o donde te encuentras en tu problema, y tú verás el poder de Dios en tu vida también. Y por ese hombre paralítico fue un acto de perseverancia, porque uno tiene que imaginarse sentado en el calle todos los días de su vida, esperando por un milagro. Y cuando por fin escuchó de un hombre que estuvo haciendo un milagro, donde multitudes siguió para ver y escuchar y alimentar en la palabra de Jesús, pues el hombre no esperaba más y no podía esperar, porque eso podía ser su única oportunidad para tener ese encuentro personalmente con Cristo Jesús. Pues qué tremendo que 4 amigos le ayudó, y veía que no podía entrar por la ventana, no podía entrar por la puerta. Pues en ese acto, ¿qué hizo? Pues sobre el techo de la casa hizo un hueco, y de ahí metió el hombre abajo hasta que se encontró delante de Cristo Jesús. Pues mis hermanos, qué tremendo que el hombre mismo fue buscando su milagro. Y hoy en día tú podías estar buscando un milagro. Podría ser que tú estás esperando. Podría ser que tú visitas las iglesias, visitas los reuniones, pero de verdad no estás viendo tu milagro en tu vida. Pues hoy en día yo quiero motivarte que sigue perseverando, porque la palabra perseverancia es algo muy importante y es bíblico, mis hermanos, que tenemos que perseverar. Tenemos que seguir haciendo lo cual es correcto y justo, y veremos el poder de Dios en nuestra vida. Así es, hermanos, así es, oyente que nos escuchas, persevera y no dejes de creer, porque realmente si no alcanzarás, si no llegarás. A veces estamos a punto de llegar a la respuesta de Dios, pero ¿qué pasa? Decidimos tirar la toalla, como dicen, decidimos ya no orar, ya no buscar la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando realmente es cuando más debes de buscar, no darte por vencido. A lo mejor no es tu tiempo, pero es el tiempo de Dios, y ese tiempo para ese paralítico llegó. Él esperó tanto tiempo para que Jesús pudiera llegar, para que pues Jesús pudiera estar ahí y él pudiera ser sanado. Pero ¿qué pasa? A lo mejor tú estás pasando ahorita una circunstancia, una enfermedad, que a lo mejor tú dices, Dios te has olvidado de mí, Dios ha virado la espalda de mí. A lo mejor tu circunstancia tú crees que es la peor, pero siempre va a haber otra peor que la tuya, y solo lo único que tienes que hacer es seguir creyendo, seguir perseverando, seguir orando, seguir buscando. Mientras más dura sea la prueba, busca, porque al final vendrá tu recompensa. Y yo les puedo contar un poquito sobre un testimonio mío sobre una enfermedad que yo tuve, cómo Dios obró en mi vida, cómo Dios me sanó, cuando todo el mundo decía, ya no hay solución, tú morirás en 2 años. Le decían a mi mamá misma. A mí me empezó una enfermedad que no tenía cura, se llama Lynch planos, y esa enfermedad comenzó a picarme todo el cuerpo. Yo me recordaba mucho de Job, yo leía mucho Job, porque realmente en ese tiempo podemos ver cómo Dios realmente sanó a Job de esa enfermedad que él tenía. Dios permitió todo eso, pero realmente el diablo nunca pudo tocar su alma, y eso fue lo que más me ayudaba a mí. Decía, no me voy a quejar, así como Job no se quejó pasando tanto, como yo me voy a quejar en esto que me está pasando. Era algo parecido, que me daba una picazón en la piel y me arrancaba, los pedazos de piel se me caían. Los doctores, todos los especialistas decían, ya no hay cura, ya no hay solución, realmente no sabemos qué es, así como vino, así se va a ir la enfermedad. Y mi mamá lloraba, la gente le decía, ella va a morir en 2 años, realmente 2 años le damos de vida. La gente ignorante, pero realmente yo decía, ¿por qué tú lloras? Yo realmente, esa enfermedad fue por afuera, pero psicológicamente y de acá nunca me afectó. Gracias a Dios, Dios me ayudó a pasar esa prueba. ¿Y qué les puedo decir? Que realmente 6 meses, a mucha gente le dura 2 años, 3 años, 5 años. Hay personas que han muerto, pero gracias a Dios, a su misericordia, a que yo creí, yo perseveré, yo confié, y hasta el mismo pastor decía, no sé qué será esa enfermedad, ni ellos creen, pero yo tomé la decisión de creer y esperar mi milagro que iba a pasar. Y el día que yo recibí ese milagro fueron 6 meses después. Hasta los mismos doctores se quedaron sorprendidos de ver lo que Dios había hecho, porque realmente solo Dios es el doctor más grande. Realmente nosotros acudimos y es bueno porque Dios dejó los doctores, pero el doctor más grande que tú tienes
es nuestro Señor Jesucristo. Tú ve a Él y encontrarás la sanación, la salvación para tu matrimonio, restauración en tu casa. Para Dios no hay nada imposible, así es que persevera y alcanzarás y llegarás a la meta, porque Dios tiene un propósito grande para tu vida, y de ese testimonio, de lo que estás pasando, tú ayudarás a muchas personas, mujeres, a muchas mujeres que estén pasando, hombres que estés pasando cualquier circunstancia en tu trabajo. Adelante, sigue, persevera y lo alcanzarás y llegarás a la meta. Amén, Ingrid. Así fue, mis hermanos, que de verdad yo estuve con ella ahí también en esa parte de nuestra vida, donde ella tenía de verdad una enfermedad que estaba muy fuerte, muy duro, y de verdad, lamentablemente hoy en día es hasta que tenemos una circunstancia, una situación que es duro, que vemos que el mundo no te puede dar una solución, vamos a buscar el rostro de Dios, y no debería ser así. Pero hoy en día, atrévete a creer. Si te encuentras bien o mal, o tremendo o malísimo, sabes que Dios está a tu lado, y juntos vamos a ver el milagro de Dios sobrenatural en tu vida. Hermano, gracias para sintonizar una vez más ese segmento de Atrévete a Creer, y mantenga con nosotros en contacto a través de nuestro punto de contacto 5999-695-5797. Gracias para sintonizar y hasta próximo. Que Dios me lo bendiga. Amén. Hasta la próxima, y bendiciones para tu hogar, para tu familia, y hasta la próxima. Atrévete a creer. Atrévete a creer. En este momento inicia Tiempo de Dar Gracias. Oh Dios maravilloso eres, gracias. Hoy nosotros agradecemos por la liberación de todos los pecados, porque tú, Jesucristo, te sacrificaste por nosotros, y por nosotros nos das la oportunidad que, aunque hemos pecado, a tiempo podemos detener y decir: Dios, perdónanos. Sí, Señor, perdónanos nuestros pecados, Dios. Cada momento que te hemos fallado, Padre, en nuestra mente, Dios, nuestra manera de hablar, de comportarnos, Dios, te queremos pedir perdón. Queremos confesar nuestros pecados en esta hora, Dios. Como dice tu palabra, mutuamente, Dios, para que así, Dios, tú nos puedas perdonar, para que tú nos puedas liberar, Padre. Tú puedas, Señor, hacer algo nuevo en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú lo haces cada día, Señor. Así nos das también. Y por eso nosotros queremos agradecer por lo que nos das. Nos das liberación, nos das nuevas oportunidades en la vida. ¿Por qué? Porque has sacrificado tan importante tu Hijo. Porque cada uno de los fallos que nosotros hemos cometido, que si nosotros a tiempo pedimos perdón a ti, nos confesamos a ti y también buscamos de ti, aprendemos a orar, a hablar contigo y tener de fuerza mayor, empezar a dejar de no cometer nuestros fallos, que sabemos que son fallos. Yo sé que tú, como grande eres, nos bendice, y desde este momento yo te agradezco por toda la liberación que en el día de hoy ha hecho por todos los pecadores. Sí, Dios, y como dice tu palabra, Dios, que la oración de un justo, Señor, un justo ferviente, tiene poder. Y eso declaramos en esta hora, Dios, que nuestras oraciones tienen poder, que nuestras oraciones, Dios, llegará a tu trono, que nuestras oraciones, Dios, llegará a tu corazón. Y eso, Señor, moverá tu corazón, Dios, y que tú, Dios, hará grandes cosas a través de nuestras oraciones, Padre. En el nombre de ti, Señor Dios Todopoderoso, gracias por el mundo, gracias por cada uno de los grandes que son también pecadores, pero que tú le das la oportunidad de que hoy se confiese. Toda esta oración de gratitud la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wow, qué Dios maravilloso eres. Gracias. Gracias nuevamente por habernos dado la oportunidad nuevamente de haber estado contigo en este hermoso programa. Sí, gracias por sintonizarnos. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu casa con nuestro programa Tiempo de Adoración. ¿Cuál es el tiempo perfecto? El tiempo de adorar el Dios vivo. Y al finalizar, te queremos dar esta alabanza de Dani Berrios y su precioso nombre, Dios cuida de mí. Que Dios le bendiga.
Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Tiempo de adoración.